¿Puede un crimen ser tan horrendo que se convierta en leyenda urbana incluso antes de que se enfríe el cuerpo? El 15 de enero de 1947, una madre que paseaba a su bebé en un barrio residencial de Los Ángeles encontró lo que creía que era un maniquí roto abandonado en un terreno baldío. Al acercarse, descubrió que era el cuerpo mutilado de una joven mujer, cortado limpiamente en dos mitades, drenado completamente de sangre y con una sonrisa Glasgow tallada desde sus labios hasta sus orejas. La víctima era Elizabeth Short, una aspirante a actriz de 22 años que sería inmortalizada por la prensa como la Black Dahlia. Pero lo más escalofriante no fue la brutalidad del crimen, sino lo que vino después. Durante días, el asesino envió cartas burlándose de la policía, incluyendo una que contenía las huellas dactilares de Elizabeth y otra que prometía rendirse en una cita que resultó ser una trampa macabra. Este caso no es solo un asesinato sin resolver. Es el nacimiento del mito del asesino serial moderno, un crimen que destapó la podredumbre bajo el brillo de Hollywood y que sigue obsesionando a investigadores 75 años después. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy descendemos a los bajos fondos del Hollywood de los años 40, donde el sueño americano podía convertirse en pesadilla en una sola noche. Hoy exploramos La Rosa Marchita, el asesinato de Black Dahlia y la oscuridad detrás de Hollywood. Para entender por qué este crimen capturó tan completamente la imaginación pública, debemos sumergirnos en el Los Ángeles de la posguerra. Era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, el brillo artificial de los estudios de cine y las estrellas en el Paseo de la Fama. Por otro, una red subterránea de prostitución, corrupción policial y ambición desesperada. En este mundo de fantasía y miseria, Elizabeth Short llegó con sueños de fama. Nacida en Boston en 1924, había tenido una vida marcada por el abandono. Su padre había fingido su suicidio durante la Gran Depresión para escapar de las deudas, y problemas de salud que le dejaron cicatrices que siempre trataba de ocultar. Elizabeth no era la femme fatale que la prensa retrataría después de su muerte. Era una joven insegura que soñaba con convertirse en actriz, pero carecía tanto de talento como de las conexiones necesarias. Se movía por los márgenes de Hollywood, alojándose con amigos ocasionales y viviendo del dinero que hombres adinerados le daban a cambio de compañía. Su apodo, Black Dahlia, no se lo puso ella. Nunca se llamó a sí misma así, sino que fue inventado por periodistas sensacionalistas que combinaron su preferencia por la ropa negra con la película reciente The Blue Dahlia. Los últimos días de Elizabeth están envueltos en misterio. Sabemos que el 9 de enero de 1947 tomó un autobús a San Diego para visitar a su novio, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea llamado Gordon Fickling. Luego regresó a Los Ángeles, donde fue vista por última vez en el lobby del Hotel Biltmore. Testigos la recordaban nerviosa, como si esperara a alguien. Esa sería la última vez que se vería a Elizabeth Short con vida. La mañana del 15 de enero, el descubrimiento del cuerpo en ese terreno baldío, en Leimert Park, sacudió incluso a los policías más veteranos. El asesino no solo había cortado el cuerpo en dos con precisión quirúrgica, probablemente mientras Elizabeth aún estaba viva, sino que lo había lavado meticulosamente, eliminando toda evidencia forense. Las manos estaban levantadas sobre la cabeza en una pose casi teatral. Lo más perturbador, la sonrisa Glasgow, una mutilación que forzaba la boca en una mueca espeluznante. La investigación fue inmediatamente obstaculizada por la atención mediática sin precedentes. Cientos de periodistas descendieron sobre la escena, contaminando evidencia y publicando cada detalle macabro. El jefe de policía de Los Ángeles, Clemens B. Horrall, se vio presionado para resolver el caso rápidamente, lo que llevó a una investigación desorganizada y llena de pistas falsas. Y entonces comenzaron a llegar las cartas. La primera, firmada con el nombre Black Dahlia Avenger, llegó al Los Angeles Examiner. El autor se jactaba del crimen y prometía entregarse si publicaban su carta. Incluía una foto de Elizabeth,
su partida de nacimiento y otras pertenencias que había tomado de ella. La policía reconoció esto como la firma de un asesino organizado, alguien que planeaba meticulosamente y disfrutaba jugando con las autoridades. La investigación se centró inicialmente en los hombres de la vida de Elizabeth. Estaba Gordon Fickling, su novio inestable. El doctor Walter Bailey, un cirujano con problemas financieros que vivía cerca de donde se encontró el cuerpo, y varios hombres casados con los que se había relacionado. Pero todos tenían coartadas verificables. La prensa amarilla, liderada por periodistas como Aggie Underwood del Los Angeles Herald Express, explotó la historia sin piedad. Inventaron detalles sobre la vida sexual de Elizabeth pintándola como una mujer promiscua, cuando en realidad, según sus amigas más cercanas, era notablemente tímida con los hombres y posiblemente virgen, un detalle que la autopsia nunca pudo confirmar o negar debido a la naturaleza de las mutilaciones. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que pocos conocen sobre este caso icónico. La verdadera razón por la que el caso Black Dahlia nunca se resolvió podría no ser la falta de evidencia, sino una conspiración de alto nivel que involucraba a figuras poderosas de Los Ángeles. Documentos recientemente desclasificados sugieren que el asesino podría haber estado conectado con el médico de la mafia Abe Chapman, quien operaba una red de abortos ilegales y pornografía para clientes adinerados. La precisión quirúrgica de las mutilaciones coincide con el trabajo de un médico, no de un aficionado. Lo más escalofriante, varias fuentes indican que Elizabeth podría haber estado embarazada de alguien importante, y su asesinato fue un trabajo encargado para evitar un escándalo. Esta teoría explicaría por qué ciertas pistas fueron ignoradas, por qué testigos clave cambiaron sus declaraciones, y por qué la investigación pareció sabotearse a sí misma en momentos cruciales. No era solo un asesino serial. Era un crimen que amenazaba exponer secretos que llegaban hasta las más altas esferas de la sociedad de Los Ángeles. En los meses siguientes al asesinato, la policía recibió más de 50 confesiones falsas, muchas de personas que buscaban fama o atención. Una de las más convincentes vino de un hombre llamado Joseph Dumas, un carnicero que describió detalles del crimen que no se habían hecho públicos, pero luego se retractó. Otro sospechoso principal fue George Hodel, un médico brillante, pero siniestro, cuyo propio hijo, un detective retirado, pasaría décadas reuniendo evidencia contra él. El legado de Elizabeth Short se perdió bajo el mito de Black Dahlia. Su familia en Massachusetts tuvo que enterrarla bajo una lápida que decía hija amada, luchando por recordar a la joven que había sido antes de que los titulares la convirtieran en una leyenda macabra. El caso permanece abierto oficialmente, el más antiguo en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Cada pocos años surge una nueva teoría. ¿Fue el asesino el mismo que cometió el similar asesinato de Jeanne French, encontrada con las palabras "fuck you" escritas en su cuerpo? ¿Estaba conectado con los asesinatos de Cleveland Torso Murderer, lo que hace que el caso Black Dahlia siga fascinando 75 años después? Es lo que revela sobre nuestra sociedad. Fue el primer crimen mediático moderno, el prototipo de todos los casos sensacionalistas que vendrían después. Marcó el nacimiento de la verdadera industria del crimen, donde la tragedia humana se convierte en entretenimiento. El asesinato de Black Dahlia nos confronta con preguntas incómodas sobre fama, género y justicia. ¿Por qué algunos crímenes capturan la imaginación pública mientras otros son olvidados? ¿Explotamos las tragedias de mujeres jóvenes para nuestro propio entretenimiento? Y en nuestra era de redes sociales y noticias las 24 horas, ¿hemos aprendido algo desde los días en que los periodistas pisoteaban escenas del crimen para obtener una primicia? Si este descenso a uno de los crímenes más notorios del siglo XX les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la justicia y la obsesión pública, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones de los misterios que han definido nuestra cultura. Y déjenme saber en los comentarios, después de conocer todos los hechos, ¿creen que el caso Black Dahlia algún día será resuelto?
¿O algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad para siempre? Hasta la próxima. Cuídense mucho.